Boa noite. Bem-vindo todos os caipiras. Bienvenidos todos los caipiras, gente del interior. Em casa. Siéntense en casa. Para você ouvir a mensagem Para ustedes dessa noite, entender você la vai mensaje ter de que esta escutar noche, o seu ouvido, van a tener que ajustar sus oídos, porque a minha dentadura está porque mi dentadura está un poco suelta. Ou então, eu vou tirar a Entonces dentadura. mejor me voy a sacar la dentadura. Más fácil. Se você quiser depois emprestar, eu tenho que deixar. Si ustedes quieren que se las preste, después se las presto. La voy a limpiar acá un poquito. Tem um copinho para botar a dentadura? ¿Tienen un vaso para poner la dentadura? Vamos a ver cuántos caipiras, gente del interior, tenemos aquí. Primeiro, olha pro seu lado. Primero, Se veio caracterizado Si la persona no vino caracterizada de caipira, es porque no precisa de nada, ya es un caipira. Caipira es gente del interior acá en Brasil. El verdadero caipiro. caipiro. No vou de caipira porque o pessoal vai pensar que eu sou caipira. Né? Você não engana ninguém. Usted no engaña a nadie. Caipira, caipira es. Você é caipira Usted es caipira, se sí. nasceu mais uma ninhada de cachorro na sua Nació casa. una niñada de perros en su casa y nadie notó. Você é caipira Usted es caipira quando o seu marido cuando su marido vai jogar o lixo na caixa coletora. lleva la basura al basurero, vuelve con más basura de la que llevó. Você é caipira Usted es caipira se você tem um carro. si usted que o tiene preço un auto oscila. que el precio varía dependiendo cuánta gasolina hay en el tanque. E se você não entendeu isso aí, é Si usted no entendió esos chistes es porque usted es caipira. Você é caipira se Usted es a caipira tampa da gasolina do seu si la carro é tapa de la gasolina de su auto es un trapo viejo. Você é caipira Usted es caipira se a sua professora de si su infância profesora de jardín de falou pra você que infantes você é um gênio de le matemática dijo que porque usted você nasceu com 13 iba dedos. a ser un genio de la matemática porque nació con 13 dedos. Você é Usted es se caipira si você e seu pai vão juntos usted na y su escola padre todo dia e van estudam juntos a la matemática. escuela y estudian en el mismo aula, en el mismo grado. Você é Usted es caipira se você usa si usted aquela usa escova de limpar vaso para coçar as coisas. el cepillo de limpiar platos para limpiarse la espalda. Você é caipira Usted es caipira se na época de Natal si en você Navidad tem que tirar para o ímpar para ver qual é o hay animal que de hacer estimação que vocês vão comer. piedra, papel y tijera para ver cuál animal van a comer. Você sabe o que você tem quando você faz uma reunião de 32 caipiras? ¿Usted sabe cuál es el resultado cuando hay una reunión de 32 caipiras? Una dentadura completa. Você sabe por que na drogaria de caipira? ¿Usted sabe você por vai qué en lá las e trabalha farmacias de com pasta caipiras, dente, etc. en el sector de pasta de dientes, ahí está la escoba de un diente? Cepillo para un diente. O caipira foi comprar uma motosserra. El caipira fue a comprar una motosierra. Olha, eu quero... En un negocio fue a comprar una motosierra. Você é caipira se quando você espirra, você tem esse som aí. Usted es caipira si cuando estornuda hace ese barullo que hicieron ahora acá en el recinto. Aí o caipira foi na loja Caipira comprar fue uma motosserra. a un negocio a comprar una motosierra Eu quero a melhor. y dice, yo quiero la mejor motosierra que ustedes tengan. Una que corte por lo menos 10 árboles enormes en un día solo. Um 53, né? Ahí el vendedor le dijo, bueno, lleve esta a la 53, Levou pra casa, que es el último modelo. trabalhou o dia todo, Ahí el caipira la llevó a su casa, trabajó todo el día todo voltou. y al otro día volvió al negocio. Essa motosserra não Dijo, señor, esta motosierra que usted me vendió corta nem no uma sirve. árvore. Pasé todo el día cortando, no conseguí cortar un árbol. El vendedor dijo, ¿cómo? No puede ser. Tão boa. Este modelo es el mejor que tengo. Ele pegou, Ahí el vendedor dice, "Brrrrn". aí o caipira falou, Ahí el caipira dijo, ¿qué ruido es ese?
El hijo de un caipira fue a la escuela no primeiro dia, en el primer día y cuando volvió dijo, mamá, mamá, por que que o meu ¿por qué mi pie es mayor que el de los otros chicos del colegio? ¿Es porque soy caipira? Não, porque você tem 23 No, anos. hijo, porque tú tienes 23 años. O Caipira fue a San Pablo ficou no hotel, y se aí hospedó en un perguntou hotel y en el hotel él preguntó na informação, ele disse en el sector de información, "Não, qual é o horário do café?" ¿cuál es el horario del café? De 7 a 10 y el del almuerzo Às de 11 a 2 de la tarde y de la cena 10 da noite. de 5 a 10 de la noche. Aí ele pensou assim, Y él vou pensó, poder passear em São Paulo. ¿cuándo que voy a poder pasear en San Pablo? Você sabe qual é a diferença entre ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre un zoológico urbano y un zoológico de caipiras? No zoológico En el zoológico urbano usted llega y al lado de la jaula de los animales hay un informativo donde dice la región de donde vino, de dónde es ese animal, de dónde procede, las costumbres, dónde habita, qué es lo que come. Cuando ustedes van a un zoológico caipira, al lado de la jaula también hay un informativo, la receta con la carne de ese animal. Pero ustedes no vinieron hoy a escuchar chistes de caipiras y sí a escuchar la palabra de Dios. Y yo les voy a contar de la historia de un caipira en la Biblia. Y ese caipira puede ser usted. En el libro de Lucas, capítulo 15, si ustedes quisieran leer en la versión original, Lucas 15, pero yo voy a leer en caipirés, en el idioma caipira de los nordestinos de Brasil. Lucas capítulo 15, versículo 11. Capítulo 15, comenzando en el versículo 11 al verso 25. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió un empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre. Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Ele estava pensando que quando o pai visse ele, dissesse, ai, bostinha, já voltou? Mas não, quando o moço Ahí ainda estava bem longe, o pai... Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Correu para abraçar o filho, abraçou, beijou. E ele estava fedorento, mas ele beijou assim mesmo. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos. Pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido,
pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. En esa historia que Jesús contó en el libro de Lucas, capítulo 15, Jesús contó en un contexto porque él había sido criticado por algunas personas que creían muy correctas, muy puras. No les gustaba el hecho de que Jesús almorzara y conversara y está rodeado de pecadores, de personas que no eran de la alta sociedad, de una clase limpia, puros. Él andaba con esas personas perdidas, aquellas personas que precisaban de ayuda, personas llenas de pecado. Y Jesús entonces contó esa historia para que nosotros entendamos cómo puede pasar la salvación. Vimos en esa historia el Padre, comparando esa historia, el Padre de esa historia es Dios. Y nosotros notamos una cosa interesante sobre Dios. Dios ama, Dios nos ama, Dios te ama. Usted no es un accidente. Usted fue planeado. Tal vez no sea su madre y su padre que hayan planeado, pero Dios planeó que usted creciera, que usted naciera. Antes de usted crecer, Dios ya sabía su nombre, su genética, su color de ojos. Dios sabía en qué familia iba a nacer. Dios sabía y planeó entre todos los espermas, entre todas las posibilidades infinitas de su existencia. Dios escogió esa serie genética y te hizo. Usted, vos, no sos cualquiera. Pero Dios, siendo un Dios de amor, uno de los principios del amor, y Dios es amor, es que amor no fuerza. Por tanto, cuando Dios nos crió, cuando Él crió la humanidad en el jardín de Edén, le dio a Eva la capacidad de reproducir cuerpo, alma y espíritu, la raza humana, hasta llegar en nos. Cuando Él hizo eso, también le dio al hombre la libertad, entre otras cualidades, la libertad de elección, o el poder de escoger, el poder de elegir. ¿Por qué? Porque Dios lo crió por un mandamiento de amor, pero Él no quiere forzarnos a que nosotros lo amemos. Él quiere darnos la oportunidad de que nosotros lo amemos, pero no quiere forzarnos para que nosotros lo amemos. A partir del momento que uno intenta forzar a alguien, ya deja de ser amor. Entonces el primer principio del amor es que Dios nos dio a cada ser humano la libertad de elegir, libertad de elección, la opción de escoger. Y en esta parábola que vimos, nos vimos eso. Lo interesante es que cuando Jesús contó la historia, no contó la historia de una madre. Porque si fuese una madre, la madre del hijo pródigo, ella habría llorado y habría dicho, no, hijo, no hagas eso, no me hagas eso. Porque las madres siempre son receptivas. Las madres siempre tienen corazón de madre. Y por más que el hijo sea un mal encarado, un asesino, la madre siempre le duele el corazón, siempre lo acogerá de nuevo. Por eso que Dios no puso a la madre en esta historia. Porque la madre habría dicho, no, no te vayas, hijo, no te vayas, me voy a morir de tristeza. Y nunca aquel joven habría podido hacer una decisión por propia elección. Él nunca habría tenido la oportunidad de hacer una decisión, de tener una elección basada en una verdad. Entonces ese padre, cuando ese hijo dijo, padre, yo quiero mi parte de la herencia. Y entonces el padre se la dio. Y cuando el hijo dijo, padre, me voy, el padre tampoco la impidió. Y así es como Dios también nos da riqueza, nos da inteligencia, nos da tiempo, nos da esa máquina para que nosotros produzcamos riqueza. El libro de Deuteronomio dice. Entonces, con esos tres elementos, nosotros mismo con esa riqueza que Dios nos da,
con esa máquina de hacer dinero que Dios nos da y vamos a llevar ese dinero lejos, Dios no nos impide. Y la mayoría de las personas son iguales a este hijo pródigo del pasaje de la Biblia. Nosotros pegamos esa habilidad que Dios nos da y en vez de celebrar, de unirnos a Él, de amar a Dios por eso, nosotros usamos esa riqueza que Él nos da para distanciarnos cada vez más de Dios. La primera pareja hizo eso y nosotros como descendientes, ainda todavía más por la maldición, también hacemos eso hasta hoy. Y el padre del hijo pródigo dejó. Interesante que la Biblia dice que Dios ama, es un Dios que ama y por eso que manda lluvia sobre el justo y sobre el injusto. Él hace el corazón batir, el corazón latir del justo y del injusto. Dios manda oxígeno para el justo y para el injusto. Dios deja que nosotros llevemos la riqueza que Él nos da, aunque nosotros estemos en sentido contrario a Dios. Riqueza no significa que usted está en el camino de Dios. Por eso que toda esa onda de prosperidad no tiene una base bíblica. Prosperidad nunca fue sinónimo de un buen relacionamiento con Dios. Es un factor independiente. Recibimos de Dios esas cosas y nosotros, como el joven de la historia, también nos alejamos de Dios. En verdad, nosotros somos como ese joven porque nacimos con esa tendencia de ir a buscar otras cosas. Pero, en verdad, nosotros no nacimos con el pecado. No, nosotros nacimos en pecado, pero no con el pecado. Pero con el pasar del tiempo nos vamos alejando de Dios. Nosotros decimos, Señor, no te queremos, no queremos estar en tu familia, no queremos quedar bajo tu autoridad. Yo quiero mandar en mi vida. Esta es la esencia del pecado. Esta es la esencia del pecado que el profeta Isaías dice cuando Lucifer, uno de los cuatro, que las personas más próximas de Dios, dijo, yo no quiero más que Dios mande en mi vida. Yo quiero ser igual a Dios. Yo quiero mandar en mi propia vida. Y Dios le dio esa libertad, ese poder de elección. Y porque Dios quería que fuese un relacionamiento de amor, pero no de un amor forzado. Bien, como ese joven de la historia, en nuestra vida también pasa las mismas cosas. Que eso que pensamos que puede ser tan bueno, al final es un gran pozo, un grande vacío. Esa semana conversé, casi toda la semana converso con personas. Esa semana conversé con 2 personas que decidieron seguir su rumbo, hacer lo que les daba ganas, no como hacer las cosas como Dios manda, sino resolvieron hacer las cosas a su manera, que ellos mandarían en su vida, que agarrarían todos los dones que Dios nos da y harían las cosas de su manera. Pero esta semana la bomba explotó y esa semana, como la vida del hijo pródigo, llegaron al fondo del pozo y hubo falta de todo. Faltó salud, los amigos los abandonaron, faltó amor, faltó respeto, faltó paz. Y a la noche, al colocar su cabeza en la almohada, ellos no saben más qué hacer. No consiguen más dormir en paz. Uno me dijo que no puede dormir durante la noche entera. No sabe lo que pasa. Hay una agitación, un miedo, un terror, un vacío dentro de su alma. Y lo peor es que cuando él me dijo, pastor, ¿qué hago, pastor? Y yo les dije, pastor, no sé lo que puedes hacer. Ustedes hicieron un lío tan grande que no sé cómo resolver el problema de ustedes. Pero yo sé una cosa, que si ustedes retomar el camino de Dios, Dios va a saber resolver su problema. Él va a saber orientarlos.
La vida de ustedes está tan perdida, tan lastimada, que no sé cómo ayudarlos, cómo arreglar eso. Pero Dios sabe. Por eso ustedes tienen que volver al camino de Dios. Entonces, un joven en esa situación, el joven de la historia de la Biblia, se dio cuenta. Dios nos da todas las riquezas, pero ustedes pueden creer que un día esa riqueza se va a acabar su salud, va a acabar el amor, ustedes serán traicionados, va a faltar dinero, van a pasar asaltos, va a llegar un momento donde ustedes se van a encontrar en el medio de un chiquero, abandonados, solos, dejados, largados. Y es en ese momento que tenemos que tomar una decisión. En ese momento que Dios permite en nuestras vidas, para algunos más temprano, para algunos más tarde, Dios permite en ese momento que pensemos, porque Dios nos puso en esta tierra. Dios nos puso en esta tierra para decir sí o no para Él. Puede pasar 10, 20, 30, 40 años, pero nosotros debemos decidir sí o no. Él nos quiere, pero nosotros debemos decidir si lo queremos. Y Él nos da esa oportunidad. Él te permite que llegues al fondo del pozo para que veas cómo es el fondo del pozo. Segundo Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 dice que el lago de fuego, que es el lugar final del castigo, es el lugar de la ausencia de la presencia de Dios. La ausencia de la presencia de Dios, de su gloria y de su poder. Nada de Dios habrá en el lago de fuego. La Biblia dice que en ese mundo donde estamos, donde nosotros miramos, vemos algo de Dios. En la perfección de las hojas, en el sabor de las frutas, en las emociones. Donde usted mire, nosotros vemos el resplandor de Dios. En el lago de fuego no habrá nada de Dios, no habrá un reflejo de Dios, será un agujero negro para toda la eternidad. Y las personas todavía dicen, para las personas que dijeron, no te quiero en mi vida. Entonces Dios permite durante nuestra vida, a usted, a mí, Él nos permite que entremos en un chiquero, que es un pequeño agujero negro, para que sintamos un poco de lo que es ser abandonado por Dios completamente. De la gloria, del poder, del amor de Dios. Para ver si nos damos cuenta, como el joven de la historia de la Biblia se dio cuenta. Y pueda decir, no, mi lugar es al lado de Dios. Dios, para que eso pueda acontecer, habla del camino. El camino es Jesús. Jesús en el libro de Juan capítulo 14, versículo 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llegará al Señor si no fue por mí. Allá afuera, en el frente de nuestra iglesia, dice, religión no es igual a Dios. Religión no es Dios. A partir del momento que la raza humana se encontró separada de Dios, comenzó la religión. Y todos los días empiezan varias religiones, al mínimo una. Y las personas están buscando varias religiones. Religiones significa reconexión. Algunas formas hay formas muy absurdas de cuales muchas personas intentan reconectarse con Dios. Pero la Biblia dice que hay un solo camino que nos lleva a Dios. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús Dios dejó su gloria, vino a la tierra, se tornó ser humano para que pueda ser superhumano y morir por el pecado de toda la humanidad. Y Jesús acostó su vida sobre esa tierra. Cuando fue a la cruz del Calvario, cuando fue enterrado, pero resucitó. Y al resucitar, terminó ese camino que nos da la posibilidad del hombre volver a Dios. Por eso que esa decisión es tan importante.
Por eso que el apóstol Pablo dice, ya decidí, yo siempre pregaré a Jesús. Porque la reflexión dice que esa fue la última ligación del hombre con Dios. Jesús es el único camino. Existen personas que buscan otros caminos a través de sus obras, a través de ser beneficentes para otras personas, de ser una persona misericordiosa, pero ese no es un camino que lleva a Dios. Hay personas que intentan llegar a Dios por seguir varias leyes, rituales. Hay personas que intentan llegar a Dios a través de magia, hasta de drogas alucinantes. Pero la Biblia dice que hay un solo camino, un solo asfalto que fue puesto en esta tierra, un solo camino para llegar a Dios. Y ese camino es Jesús. No hay otro medio. Jesús entonces es el camino. Y como ese joven, cada uno de nosotros es un hijo pródigo que se desvía de Dios. Cuando llegue ese momento de esa ansiedad, de esa falta de todo, de ese vacío, que Dios va a permitir que pase eso en su vida. Si todavía no pasó, Él va a permitir que pase y usted se va a acordar esa noche. Cuando llegue ese momento, nosotros tenemos dos opciones. Una, la opción de este joven que dijo, no, ¿sabes de una cosa? Mi lugar es el lugar al lado de Dios. O usted puede quedarse en el chiquero. Puede quedarse en un chiquero y Dios honrará esa su decisión. Pero ese joven, espero que ese joven sea como usted, dice, porque de ahí puede piorar. Ahí es un ejemplo de lo que vendrá por la frente. Entonces ese joven que pegó el camino de vuelta a Dios, ¿sabe lo que es interesante? La Biblia dice que usted debe arrepentirse para recibir la salvación de Dios. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento no es tristeza. Arrepentimiento es entender que nosotros estamos dándole la espalda a Dios, que nosotros estamos saliendo de la casa de Dios. Nosotros le dimos la espalda. Nosotros no queremos que Dios mande nuestra vida. Nosotros no queremos que Él reine sobre nosotros. No queremos que Él sea nuestro Señor. Entonces, en el momento de arrepentirse, en el momento de ese vacío, de esa falta de todo, en ese momento nosotros nos damos vuelta. Hay una solución y decimos, Señor, voy a volver. Y cuando nosotros ponemos nuestro pie en el camino de Dios, miren lo que la Biblia dice. Que el Padre lo vio de lejos. El Hijo estaba pensando, mi Padre no me va a aceptar. No merezco, yo no merezco. ¿Cómo mi Padre me podrá perdonar? Y la Biblia dice que el Padre lo escuchó y lo vio de lejos. Y Dios te ve de lejos y te va a buscar. Y todavía, pero bueno, nosotros todavía caminaremos un poco hasta la resurrección final, hasta la perfección de los cuerpos, hasta la perfección final que nosotros estudiamos en las últimas semanas, en el libro de Romanos. Entonces todavía hay un camino para recorrer al lado de Cristo. Pero todo comienza cuando usted da una vuelta de 180 grados y dice, Señor, yo quiero volver a tu lado. Ahí es mi lugar, es ahí que quiero estar. Y ahí Dios te va a buscar, donde usted quiera que esté. Si usted todavía está en las drogas, si estuviera en un chiquero, Dios te buscará. Si usted está todo metido en inmoralidad, pornografías, Dios te va a buscar y Dios te va a mostrar el camino correcto. Si usted está metido en deudas financieras, por locuras, por engaños, robos, deshonestidad, y Dios te va a buscar. No existe chiquero. Una vez que usted pone su pie en el camino de Dios, no existe lugar donde Dios no te vaya a buscar. Y Dios quiere ir a buscarte de brazos abiertos. El joven dice,
Oh Padre, ahora vemos una actitud importante que Dios nos dice sobre la salvación. Dios, Padre, yo no quiero ser más tu hijo, no merezco más ser tu hijo. Me haga tu siervo, tu esclavo. Para usted tener vida eterna, para usted llegar al cielo, nos tenemos que tornar un esclavo, un siervo de Dios. Tenemos que renunciar a nuestros derechos, renunciar a todos los derechos de nuestra vida. Debemos dejar, no podemos mandar más en nuestra nariz y debemos dejar que Dios mande nuestras vidas y decir, Señor, usted será mi amo y yo seré su siervo. Nosotros debemos ser esclavos, sin derechos, renunciar a todo. Y Jesús dice, yo aceptaré, lo aceptaré y haré de ti mi amigo. Nosotros no podemos ser dueños de nuestra nariz. Y ese joven de la historia dice, pequé contra ti y contra el cielo. No soy más digno de ser tu hijo. Por lo menos hazme un siervo de tu hazme un siervo. Y esa actitud de arrepentimiento, tenemos que entender que nosotros no tenemos nada para ofrecer a Dios. Dios no quiere nada de nosotros. Dios nos quiere, pero no precisa nada de nosotros. Nada podemos traer de valor a Dios. Nosotros lo único que le podemos traer a Dios son más problemas, más cosas para Él resolver. Nada nosotros podemos enriquecer a Dios. Pero Dios nos ama de la misma manera. Es un amor incondicional, no vaciado en lo que le podemos ofrecer. Él me ama porque es para eso que Él me crió. Entonces, usted dirá, pastor, ¿cómo hago para seguir el camino de Dios? Entendí, comprendí el mensaje y ahora quiero seguir ese camino de Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, que hay dos factores de los cuales ya hablamos que son importantes para seguir el camino de Dios. Uno, el primero es creer. Creer que Jesús es Dios, que vino, se tornó ser humano, por amor a nosotros, fue a la cruz del Calvario, fue crucificado no por los pecados de Él, por los pecados nuestros, por los pecados de la humanidad, y pagó los pecados de toda la humanidad, porque el salario del pecado es la muerte. Esa es la ley divina. Y Jesús entonces pagó todos nuestros pecados, inclusive si Jesús hubiese querido bajar de la cruz, Él podía haber bajado. Solo para mostrar eso, la hora que prendieron a Jesús, Él olió por un lado y todos cayeron. Después Jesús dejó levantarlos, ahí lo prendieron y lo castigaron. Porque Jesús ya había dicho para sus discípulos, nadie está tomando mi vida, yo voy a dar mi vida. Yo voy a dar mi vida por ustedes, por muchos. Entonces Jesús fue a la cruz y nosotros precisamos creer. Nosotros precisamos creer que Jesús es el sacrificio perfecto, es el pagamento que Dios aceptó y la resurrección es la prueba de eso. La resurrección es la prueba que Jesús aceptó, que Dios aceptó la vida de Jesús por nuestro pecado. Romanos capítulo 10, versículo 9, tiene una segunda parte. La primera es que ustedes deben creer en el Evangelio, en la muerte y resurrección de Jesús. Y la segunda es que nosotros debemos confesar a Él como nuestro Señor. Nosotros debemos decir, Señor, yo no merezco, pero me haga por lo menos un siervo. Déjeme estar cerca. Señor, me acepte. Señor, yo quiero estar en tu presencia. Nosotros debemos confesar. Confesar significa hablar, pedir. Confesarlo como el Señor de nuestras vidas. Señor, yo quiero que seas mi amo, mi Señor. Y Dios solamente será y Dios solamente no será su Señor, será su Padre. Usted viene como siervo y Él te hará hijo. Ese joven, cuando el Padre lo vio, corrió y lo llamó y fue a abrazarlo. Los siervos representan a los ángeles de la iglesia del Señor. Él limpia a ese joven, pone una ropa nueva. Y Dios dice en Apocalipsis que es una ropa que no tiene más manchas, una ropa limpia, libre de pecado. La Biblia dice, cubre sobre los zapatos de la salvación, coloca el anillo del Padre. Ese anillo es lo que Dios dice en Efesios,
Aquel que cree en el Señor Jesucristo, en el momento que cree, es sellado como hijo. Y a todos recibieron, se tornarán hijos de Dios. A todos los que creen en el nombre de Jesús. Juan 1:12. Ya no hay más condenación para estos. Porque la ley del Espíritu de la vida me libró de la ley del pecado y de la muerte. Ese ya no pueden más morir. Son hijos de la resurrección. Versículo 36. Dios te hace hijo. Y Jesús todavía dijo en Mateo, cuando usted confiesa esa oración, es una de las pocas oraciones que Jesús, Dios garante, que nunca rechazará de nadie. Si hoy usted pidió de Él, para usted ser esclavo de Él, siervo de Él, para voltar a Él, no depende de la distancia que usted está. Si usted hoy decide seguir el camino de Jesús, de Dios, y confesar a Él como Señor de tu vida, serán salvos. Vamos a bajar nuestras cabezas. Si oye una voz adentro de ustedes, la voz de la razón, la voz del Espíritu de Dios, tocó en su mente y en su corazón, y usted reconoció como el joven de la historia que usted precisa volver al camino de Dios. Si usted cree que Jesús es quien Él dice que es, que Él murió y resucitó por nosotros, si usted está pronto para renunciar el volante de su vida, si usted está pronto para entregar su vida a Dios, para que Dios sea el nuevo gerente, su nuevo jefe, su Señor, la Biblia dice que usted solo precisa decirle eso a Dios. Usted puede decir eso de muchas maneras. Usted puede decir eso, mentalizar eso. Usted puede decir eso susurrando. Usted puede decir eso en voz alta, en voz baja. Usted puede escribir eso en un papel. Y lo importante es que usted diga, que usted confiese y le diga a Dios, Señor, hoy, a partir de hoy, soy tuyo. Tú eres mi Señor. Es tú que mandas, Señor. Yo creo que el camino es Jesús. Solo Él podrá llevarme a ti. Y Señor, yo quiero que seas mi Señor. Dígale eso. Señor puede decir eso ahora con sus palabras. Para facilitar, yo le pedí a los ayudantes que por favor estén disponibles con unas fichas que dicen donde usted puede colocar su nombre, y usted tiene un cuadradito donde ustedes pueden hacer una cruz y decir, Señor, yo escogí seguir tu camino. Levante su mano y cualquier consejero aquí de la iglesia irá a colocar esa ficha en su mano, y ustedes pueden hacer una marca donde dice, Señor, hoy decidí seguir tu camino. Allí donde ustedes pueden colocar su nombre, allí pueden colocar su nombre, y ahí donde dice, Señor, yo quiero que seas mi Señor. Ahí también pueden colocar su teléfono. Eso no es para ser miembros de esta iglesia, pero nosotros tenemos un curso de 10 semanas que empieza la semana que viene. Pueden hacerlo por la mañana. Un curso que se llama Uno con Dios, donde ustedes pueden aprender a tener intimidad con Dios, donde ustedes aprenden a orar, saber lo que Dios quiere de su vida, y después ustedes deciden dónde van a servir a Dios, en cuál iglesia, puede ser esta iglesia, otra iglesia. Primero, ese curso es solo para dar esos primeros pasos junto a Dios, en ese nuevo camino junto a Dios, en ese nuevo camino con Dios. Entonces, si ustedes ponen su número de teléfono en ese papel y se lo entregan a uno de los anfitriones aquí de la iglesia, alguien durante la semana los llamará y les dirá, no se olviden, domingo que viene empieza el curso de Uno con Dios, y ustedes pueden venir a aprender, aplican ese enseñamiento, ese aprendizado en su vida, y continúan con sus vidas al lado del Señor. Pero lo principal es que hoy hayan dicho, Señor,
te quiero. Señor, te quiero como Señor en mi vida. ¿Y sabe lo que pasa? La Biblia dice que todos sus pecados fueron perdonados y que ahora terminan de recibir un anillo, el sello del Padre, que es el Espíritu Santo, que es el depósito, es la garantía de la vida eterna. Ahora ustedes terminaron de ser adoptados como hijos y ahora tienen una maravilla de cosas que van a pasar en ese proceso, en ese camino junto a Jesús, junto a Dios. Muchas cosas pasarán. Dios todavía va a transformar muchas cosas en su vida y todavía nosotros recibiremos un cuerpo glorificado como el cuerpo de Jesús resucitado para poder vivir eternamente en la casa del Señor. Para aquellos que hicieron esa decisión, la Biblia dice que en ese momento está habiendo fiesta en el cielo. Cuando un hijo que colocó el pie en ese camino de Jesús, Lucas capítulo 15, en el comienzo dice que hay alegría en el cielo, hay un baile en el cielo, porque usted salió del chiquero del pecado y colocó su pie en el camino de Jesús, el único camino. Y ese camino es el que te lleva a nuestro Señor. Oremos, Padre querido. Tú sabes que cada corazón que tomó esa decisión hoy a la noche, bendiga, dales coraje, dale seguridad a través de tu Espíritu que terminó de sellar esos corazones en esas vidas, que ellos puedan continuar firmes en ese camino, sin mirar de nuevo para atrás, Señor, hasta llegarmos bien a tu casa. Te agradecemos por tu amor y por tu misericordia, que mismo nosotros, dándote la espalda, alejándonos de ti, Señor, tú nos abrazaste cuando dimos la media vuelta y viramos nuestra cara de nuevo para ti. Padre, bendiga en nombre de Jesús. Amén.